Continuando con las técnicas de tracking utilizadas por las empresas para realizar un seguimiento a los usuarios de sus servicios, tenemos a la política de privacidad. Cuando el usuario va a utilizar un servicio en línea, se almacenan y se gestionan los datos confidenciales del mismo, y al inicio indica un acuerdo en el cual se detallan cómo serán utilizados esos datos. A este acuerdo se le denomina política de privacidad, que en algunos de los casos se le solicita a todos los usuarios que acepten el acuerdo con el propósito de utilizar todas las funcionalidades del servicio. ¿Cree usted que el usuario se tome el tiempo de leer todas las políticas de privacidad de los servicios que utiliza en línea? Pues la realidad es que la mayoría de los usuarios no leen detenidamente las políticas de privacidad de los servicios, sino simplemente aceptan todas las condiciones impuestas por la empresa, debido a que solo quieren utilizar el servicio dejando a un lado la política de privacidad. Otras de las técnicas utilizadas por las empresas son las cookies. Estos son pequeños ficheros de texto que guardan información enviada por el servicio web en el navegador del usuario. Este mecanismo se ha utilizado desde los inicios de Internet, que intenta solucionar el problema del protocolo HTTP, que es la incapacidad de almacenar información entre diferentes peticiones y respuestas. Debido a que cada petición enviada por el cliente es completamente independiente de otras, el protocolo no implementa de forma nativa ningún mecanismo que permita conservar dicha información. Es por eso que se utilizan las cookies, que son elementos vitales para el funcionamiento de muchas aplicaciones web, permitiendo identificar las preferencias de cada usuario a la hora de interactuar con el servicio. Actualmente todas las aplicaciones web que se encuentran en Internet hacen uso de ellas, y existe una categoría dependiendo de su funcionalidad y el riesgo de privacidad que pueden conllevar. Las cookies de sesión. Estas almacenan información sobre el usuario mientras se encuentra navegando por un sitio web. Son eliminadas al momento que el usuario cierra el navegador o caducan, y son útiles para identificar a un usuario y almacenar información relacionada con sus preferencias, lo que permite que se le proporcione contenidos personalizados que se ajustan a las preferencias del usuario. Las cookies funcionales. Estas permiten a la aplicación web establecer comportamientos personalizados dependiendo de su valor. Este tipo de cookies son definidas y utilizadas por los desarrolladores del sitio web con el propósito de cubrir los requisitos funcionales técnicos exigidos por la aplicación. Las cookies de terceros. Estas se crean mediante un dominio externo al que el usuario se encuentra visitando, y a menudo son empleadas para realizar un seguimiento de la actividad del usuario. Las cookies de personalización. Son similares a las cookies funcionales, pero estas se encargan en establecer valores de carácter general que típicamente afectan a la presentación del sitio web. Por ejemplo, pueden ser las que establecen el idioma del sitio. Cookies de análisis. Estas cookies permiten a la aplicación web analizar el comportamiento de los usuarios que generan patrones, y pueden contener información como la hora en la que el usuario entra y sale del sitio web, el navegador utilizado, la dirección IP reportada por el navegador, los enlaces más visitados del sitio web. En otras palabras, estas cookies intentan perfilar y conocer los hábitos de los usuarios de la aplicación web. Como se mencionó antes, casi todas las cookies tienen una relación directa con el dominio que las crea. De esta forma se restringe que una aplicación web pueda inspeccionar la información de las cookies de un dominio diferente al suyo, puesto que sería una brecha de seguridad grave. Pero están las cookies de terceros, que permiten a las empresas de publicidad realizar un seguimiento sobre la actividad de los usuarios con el propósito de recolectar información, como el correo del usuario, lugar de residencia, documentos de identificación, los gastos a la hora de realizar compras en Internet, entre otros datos personales. Con el propósito de evitar la captura de información sin el consentimiento de los usuarios, se han creado leyes como la Ley Orgánica de Protección de Datos, que obligan a los sitios web de Internet a notificar a los usuarios que se almacenarán las cookies de terceros en su navegador, solicitando el consentimiento del mismo. Pero nuevamente existe el mismo problema que con las políticas de privacidad. El usuario únicamente decide aceptar y continuar con la navegación del sitio, sin tener en cuenta el tipo de información que se almacenará en su navegador. Elementos persistentes de HTML5. En la última versión de HTML5 aporta funcionalidades interesantes en el lado del cliente. Una de esas funcionalidades es el almacenamiento de HTML5, conocido como Client-Side Storage, que es muy similar a las cookies tradicionales, pero a su vez más completo que ella. Tiene diferencias como el tamaño máximo, que puede ser de 10 MB, a diferencia que las cookies el máximo es de 4 KB. Otra diferencia importante es que los datos almacenados no caducan como sucede con las cookies. Los datos almacenados en el cliente son manipulados mediante una API desarrollada en JavaScript. Existen tres modelos de almacenamiento en el lado del cliente en cuanto a los elementos persistentes de HTML5. Local. Los datos se guardan de forma persistente en el cliente y no se eliminan automáticamente.
es decir, se requiere una limpieza en dicho espacio de almacenamiento. Sesión. Estos datos se limpian automáticamente cuando el usuario cierra la pestaña del sitio web o sale del navegador. Global. Es un espacio de memoria en el navegador en el que los sitios web pueden almacenar datos persistentes que no requieren ser enviados posteriormente al servidor. En un principio se tenía que cualquier sitio web podía acceder a estos datos, pero por cuestiones de seguridad ahora se asocian automáticamente al dominio. En las versiones de los navegadores como Chrome o Firefox, el objeto Global Storage no es soportado y es reemplazado por el objeto Local Storage. Como podemos apreciar, el almacenamiento en el lado del cliente del HTML5, los servicios que soportan esta característica pueden aplicar técnicas de seguimiento y vigilancia, iguales que las cookies tradicionales, y lo peor es que al no tener caducidad se pueden quedar de forma indefinida en el navegador del cliente, que puede provocar que un servicio web o a terceros acceder a información sensible sin el consentimiento previo. Identificación del navegador. Una buena práctica es eliminar las cookies almacenadas en el navegador o rechazarlas para evitar que un sitio web malicioso comparta información personal o identificativa con terceros. Pero hay que considerar que las cookies no es el único método para recolectar información del cliente. La identificación del navegador también puede permitir el rastreo de los usuarios por medio de las cabeceras que viajan en las peticiones HTTP o por la ejecución de scripts de JavaScript que recolectan información sobre el navegador y envían al sitio web. La eficacia de esta técnica depende de la información que se recupere del navegador del cliente, debido a que una misma versión del navegador puede ser utilizada por miles de personas, pero en combinación con otros datos como el lenguaje, la resolución de pantalla, dirección IP y otros elementos que se pueden recuperar mediante JavaScript como la latitud y longitud aproximada, aumenta la probabilidad de identificar y perfilar a un usuario. La dirección IP y geolocalización. Cuando el usuario navega por internet desde la casa, la dirección IP se le asigna de forma automática por el proveedor del servicio. Esta dirección puede ser utilizada por un servicio en línea para identificar la ciudad de residencia y combinado con otras trazas es posible obtener identificativa del usuario. Las direcciones IP en internet se encuentran ubicadas en las bases de datos distribuidas que utilizan el protocolo WHOIS, que permite realizar consultas y obtener información sobre el propietario de la dirección IP. Actualmente existen servicios en línea que realizan estas consultas en los registros. Registro de la actividad. Algunos servicios en línea intentan mantener registros sobre la actividad de sus usuarios registrados, con el fin de generar perfiles y posteriormente incluir publicidad dirigida. La efectividad de un rastreo más preciso depende de la cantidad de información que recolecte. Algunos de los servicios contienen una política de privacidad que explica al usuario al momento de registrarse cómo serán tratados sus datos, por lo que es de gran importancia leer detenidamente los términos del servicio y las políticas de privacidad declaradas. Los tipos de registros que son examinados con mayor detalle y cuidado por el proveedor de un servicio para perfilar a los usuarios son los siguientes. Horas del día en que el usuario suele conectarse. Estos datos pueden ayudar a inferir la ubicación del usuario dependiendo de las horas con mayor actividad. Visitas realizadas a cada una de las páginas del sitio. El proveedor de servicios puede recolectar y analizar la información de forma que le permite generar perfiles con gustos, preferencias y publicidad a medida partiendo de dichos perfiles. Registros de dispositivos y direcciones IP. Algunos servicios registran las direcciones IP y los dispositivos que han utilizado para la conexión. Estos datos pueden ser utilizados para conocer la ubicación del usuario y en algunos casos la rutina diaria. Un claro ejemplo es el siguiente. Una persona se conecta al servicio en la casa desde la computadora. Se registraría el dispositivo y la dirección IP. Cuando llega al trabajo, se conecta nuevamente desde el equipo de la empresa. Se registraría nuevamente la IP y el dispositivo al momento de ingresar. De este modo se puede inferir que el usuario se encuentra en el lugar de trabajo o en su residencia simplemente comparando las horas de conexión, los dispositivos y las direcciones IP utilizadas.